Hola amigos, muy buenas noches. Es un placer saludarlos nuevamente en esta edición de Aprender y Compartir. Recientemente, hace un par de semanas, tuve la fortuna de coincidir con un par de amigos del deporte y me sugirieron que para esta noche elaboráramos, desarrolláramos el tema que es tan común, del que nosotros hemos estado, por supuesto, involucrados de una u otra forma en nuestras vidas, en más de una ocasión, que es trabajo en equipo. Entonces, entrando de lleno, a mí me interesa compartir con ustedes dos conceptos muy básicos, tanto de trabajo como de equipo. Para mí, trabajo es la actividad humana más dignificante que puede haber, entendiendo como dignidad el ser merecedor de tal manera que, en mi opinión, cuando la gente trabaja, es merecedora de sí misma. Al mismo tiempo, en mi opinión, el trabajo, en su concepto más fundamental, es la transformación de nuestra realidad de una manera positiva, consistente y progresiva. Muchas veces desarrollamos actividades de una manera cotidiana, pero carecen de ese elemento productivo, transformador, consistente. Entonces, yo creo en esa fórmula donde el trabajo fundamentalmente tiene que transformarnos día con día y tiene que ser una transformación positiva y consistente. Y por otro lado, hablando del concepto de equipo, desde mi punto de vista, una descripción básica es que el equipo es la unión de dos o más personas que comparten intereses, objetivos y metas y trabajan para conseguirlas. De esta manera, el equipo siempre está vinculado con el trabajo. Entonces, y por otro lado, también hay gente que en ocasiones identifica al equipo como si fuera un solo individuo. Muchas veces dicen, oye, pues un atleta, por ejemplo, participa en un deporte y la competencia es individual. Y la realidad es que todos estos atletas siempre tienen un equipo. Siempre tienen un psicólogo, un coach, un nutriólogo, un administrador o una variedad de integrantes de su equipo de manera formal. Pero aun y cuando fuera un atleta amateur, siempre hay alguien en nuestro equipo. Siempre existe un familiar, papá o mamá, o los hermanos, o los vecinos, o los amigos. Siempre hay gente para quien lo que hacemos es importante y de inmediato forman parte de ese grupo de apoyo, de ese grupo integrador que se convierte en nuestro equipo y nosotros parte del equipo de ellos. Entonces, tomando esto como referencia, voy a compartir con ustedes tres láminas que son, desde mi punto de vista, muy descriptivas de el tema que quiero compartir con ustedes. Yo lo identifico de una manera muy específica como un ejercicio en el que nosotros tenemos la oportunidad de fluir del yo, del individuo, del terreno individual hacia el nosotros, hacia el escenario grupal. Y eso es justamente lo que representa para mí el trabajo en equipo. Desde mi punto de vista debe haber una conciencia de recursos individuales, de un escenario individual, para entonces de una manera funcional integrarnos a un trabajo grupal y ser parte de un proyecto de equipo. Entonces, yo los invito a que brevemente puedan ustedes apreciar que estoy describiendo características en 3 de 4 facetas, refiriéndome exclusivamente al organismo humano, a la familia, a la organización y de una manera específica estoy de una manera con toda la intención dejando al deporte en medio
sin dar una descripción específica por el momento. Pero vamos a entrar ahora a una revisión de cada uno de estos aspectos. Para mí, el fenómeno más impresionante que conozco de la manifestación del trabajo en equipo es el funcionamiento del organismo humano. Definitivamente es un aspecto trascendente, importante, milagroso, espectacular, el cómo nosotros podemos conocer el funcionamiento del organismo humano integrado por más de 2 billones de células, cómo las células se unen y ya integradas forman tejidos, y cómo los tejidos también se desarrollan y forman órganos, y los órganos se agrupan y pueden formar ya sea aparatos o sistemas. Y el organismo humano pues tiene 6 aparatos, y los aparatos trabajan con órganos cuya estructura es diferente entre cada uno de ellos. Tienen características y estructuras diferentes, pero están integrados en aparatos. Y por otro lado, existen 9 sistemas en donde los órganos tienen estructura y características similares. Yo les pido que mantengamos esto en mente, porque más tarde durante la charla vamos a regresar con puntos muy específicos, pero a mí me parece que cada que querramos hablar de trabajo en equipo, esta figura del funcionamiento del organismo humano es fascinante y es muy descriptiva, y es un gran ejemplo para remitirnos a lo que es un trabajo en equipo funcional. Por otro lado, la familia. Resulta que pues, la familia es la forma de equipo originaria, más fundamental, más poderosa que existe en la sociedad. De hecho, el origen de la sociedad es la familia. Y hay una fórmula aritmética que se utiliza en psicología que quiero compartir con ustedes, que a los románticos les puede parecer inaceptable, porque hemos crecido en un ambiente donde se promueve que una persona, para ser feliz, tiene que encontrar a su media naranja. Y resulta que, pues, desde un punto de vista de psicología, si tenemos una media naranja que se une con otra media naranja, pues es tener una media persona que se está uniendo con otra media persona. Entonces, es muy importante que nosotros podamos darnos cuenta que en psicología y desde un punto de vista de un desarrollo funcional, 1 más 1 es igual a 3. ¿Qué quiere decir esto? Que es mucho más funcional tener a un individuo completo, un individuo que tenga independencia, un individuo que tenga intereses propios, ideas propias, retos propios, un potencial propio, que decida tener una relación con otro individuo que tiene también sus propias características, su propia personalidad y sus propias necesidades existenciales. Y que con base en ello, cada una de estas personas completas participen y traigan lo mejor de sí y lo peor de sí, que contribuyan con su identidad a la figura que forma el número 3, que es la pareja y en su caso, la familia. Entonces, es mucho más funcional cuando nosotros tenemos esa conciencia y lejos de andar buscando una media naranja, buscamos nuestro verdadero potencial, nos desarrollamos de acuerdo a él, vivimos un proceso existencial y decidimos compartirlo con alguien. Y entonces esto, en el mejor de los casos, origina una familia. Ya dentro de la familia, por supuesto, las familias surgen por naturaleza. El ser humano es un ser gregario, es un ser social por naturaleza.
La excepción es tener gente que decide vivir su vida totalmente aislada, lo cual en realidad es poco común y desde un punto de vista social totalmente disfuncional. Por otro lado, existen sentimientos que sustentan de una manera poderosa el origen de la familia, sentimientos, emociones que además generan afiliación, esa idea de estar ligados con, más que intereses, también con afecciones y estar ligados de una manera existencial con un propósito para existir y desarrollarnos. Además, el modelo de familia, sin duda, desarrolla rasgos, costumbres, desarrolla estilos y patrones que le dan identidad. Esto además contribuye cuando la familia se proyecta en la sociedad, pues son conformaciones de la comunidad. La familia es la base de la comunidad. Y finalmente, una vez que existen familias sólidas que contribuyen a la comunidad de manera funcional, es que podemos tener una cultura. Y la cultura, por supuesto, está integrada por todos esos rasgos familiares, esos rasgos que nosotros entendemos como propios y que los cultivamos y los practicamos de manera cotidiana y además inconsciente, porque son parte de nuestros rasgos existenciales. Por otro nivel, vamos a encontrar el espacio organizacional, en donde evidentemente es los equipos, las empresas, las organizaciones surgen para atender una necesidad. Cuando existe una necesidad, necesitamos nosotros generar propósitos. Y esos propósitos, normalmente en empresas claramente estructuradas, se convierten en la misión de la empresa, en la razón de ser de la empresa, pero también de una manera menos estructurada, con claridad podemos tener definidos cuáles son las razones, cuáles son los motivos que a nosotros nos permiten emprender. Y hay un espíritu que conforma esa voluntad transformadora, justamente de lo que hablábamos antes, con esa voluntad de transformar nuestra realidad de manera consistente y positiva. Ese espíritu empresarial, ese espíritu organizacional está presente siempre en el trabajo en equipo, que además requiere de creatividad y de innovación. Los retos de la sociedad son cambiantes, en ocasiones cíclicos, pero los grupos, las empresas, las organizaciones siempre deben tener la visión y deben de tener el compromiso para estar buscando soluciones que permitan desarrollo y que además permitan especialización, que permitan la unidad en la diversidad. Entonces, con este marco de referencia y con esta plataforma, quiero invitarlos a que revisemos de una manera específica cómo se da este proceso de trabajo en equipo en el siguiente contexto. Cuando nosotros hablamos precisamente de la transformación de la realidad presente de manera positiva, es cuando estamos en presencia del trabajo. Sin que exista transformación, puede haber una actividad, pero esa actividad puede ser improductiva e intrascendente. Yo les invito a que revisemos brevemente estos 4 enunciados que estoy compartiendo con ustedes. Es la transformación, identificar la pasión y la especialidad, la competencia, el aprendizaje, los resultados, la calidad, la excelencia, la distinción entre vicios y hábitos y la creación de círculos virtuosos. Muy bien, vamos a entrar
directamente al análisis de cada uno de estos aspectos e iniciamos con la transformación. Yo creo que es un elemento fundamental. Sin transformación, estamos en la ausencia del trabajo. Y en la transformación puede ser en diferentes espacios: físico, intelectual, emocional, relacional. Siempre que nosotros logremos esa transformación positiva y de manera consistente, estaremos en presencia de un trabajo. La clave es que estemos conscientes de ello y que lo promovamos y que estemos sobre todo atentos para identificarlo cuando surge, captar el momento y construir sobre él. Al mismo tiempo, hay algo que a través de mis 40 años como coach he podido identificar en muchos entornos. Me he encontrado con muchos grupos, tanto familiares, deportivos y organizacionales, que carecen de una claridad en cuanto a cuál es su pasión, qué es lo que verdaderamente les mueve, qué es lo que les permite despertar con entusiasmo una mañana, transcurrir una jornada, desvelarse intensamente, estar concentrados, enfocados de una manera importante, fluyendo, más allá de que les paguen, más allá de que se sientan incómodos, más allá de condiciones externas adversas. La gente fluye cuando tiene pasión por algo. Es muy importante que identifiquemos cuál es mi pasión, cuál es ese espacio donde yo fluyo plenamente. Y además, en el mejor de los casos, cuál es mi especialidad, en qué estoy capacitado, en qué tengo habilidad, en qué tengo las facultades para transformar mi realidad y la de otros de una manera positiva. ¿Cómo logro que esa pasión esté conectada con mi especialidad? ¿Realmente conozco esa especialidad? ¿Realmente he tenido la oportunidad de desempeñarme en un espacio que me apasiona y en el cual estoy especializado? Si lo has hecho, felicidades, porque es un privilegio y es una bendición. Muchísima gente o lo ignora o ha dejado de intentarlo o simplemente desconoce cómo identificar esa pasión y esa especialidad. Pero es importantísimo porque ahí es donde surgen las grandes ideas y los grandes proyectos. Al mismo tiempo es importantísimo que exista la competencia. El trabajo en equipo genera algo que es natural en el ser humano. El ser humano compite por naturaleza, compite para sobrevivir, para subsistir. Y aquí tenemos la gran oportunidad de vigilar que esa competencia sea sana, que sea una competencia que genere aprendizaje y que ese aprendizaje nos conecte con resultados positivos en una serie de aspectos. Los resultados pueden ser interiores, exteriores, relacionales, intelectuales, emocionales, pueden ser resultados claramente objetivos o subjetivos, pero lo importante es que genere un enlace entre el aprendizaje y el progreso. Y que además esto a nosotros nos permita, particularmente en el terreno de competencia, identificar niveles de calidad, que nosotros podamos comparar cuál es nuestro desempeño, cómo nos estamos desarrollando y cuál es nuestro entorno. Si nosotros, por ejemplo, tenemos un negocio donde producimos madera, normalmente ya en el mercado existirá en la competencia madera de primera, de segunda o de tercera calidad. Y tendremos que determinar si nuestra madera, en la comparativa con los demás, es de primera, segunda o tercera, si queremos producir los tres niveles o solo uno o dos de ellos. Debe haber claridad. ¿En qué competimos? ¿Para qué competimos? ¿Cuáles son nuestras especialidades en cualquiera de los tres territorios? Por supuesto, en el nivel familiar, la competencia debe ser una competencia sana, que más que tenga que ver con competir con otros, competir con nosotros mismos y contribuir al esfuerzo en común. Y claro, es muy importante que en los tres niveles
nosotros tengamos elementos para distinguir la excelencia. Desde mi punto de vista, cuando tenemos un ambiente donde hay un trabajo, donde hay resultados, donde existen comparativas, surgen los niveles de calidad. Y la excelencia es excedernos en niveles de calidad. Desconozco que exista alguien que sea excelente todo el tiempo. Para mí los momentos de excelencia son precisamente momentos donde nos despegamos en niveles de calidad comparativos. Y después regresamos. Si lo hiciera yo en una escala del 0 al 10, probablemente el 10 sean momentos que nos despegan a la excelencia, que puede ser la obtención de un campeonato, de un contrato, de una terminación de una obra importante, de un logro importante en el desarrollo familiar. Y después hay una reducción en el desempeño, pero que se mantiene cerca, que nos mantiene buscando la excelencia, que si bajamos del 10 estamos en un 9, en un 9.5. Y ahí estamos, moviéndonos en niveles de patrones de conducta, de desempeño, estamos moviéndonos en espacios que generan un cambio positivo, tangible. Y aquí entro al cuarto elemento que describí en la gráfica, que tiene que ver con algo que muchas veces, en mi opinión, se confunde. Yo tengo esta propuesta. Para mí hay una distinción clara entre hábitos y vicios. Y muchas veces hay gente que identifica buenos hábitos y malos hábitos. De tal manera que, en mi opinión, tanto el hábito como el vicio tienen un tronco en común. Son actividades repetitivas, consistentes, de manera cotidiana, solo que una de ellas es positiva y la otra es negativa. Una genera virtudes y la otra genera vicios. Entonces, creo que ayuda mucho más de decirle, llamarle al vicio por su nombre, en lugar de un mal hábito. Inclusive es más fácil encontrar la palabra vicio y hábito, que decir un buen hábito y un mal hábito. Resulta que comúnmente identificamos hábitos en el ámbito social que son muy comunes: la drogadicción, el alcoholismo, el sobrepeso compulsivo, la anemia compulsiva. Puede haber una serie de factores tradicionales. Sin embargo, hay muchas otras formas de vicios que tienen que ver, repito, con actividades, con actos repetitivos de manera consistente que generan un efecto negativo para nuestro progreso. Uno de los vicios más comunes y menos atendidos son los vicios del pensamiento. Nosotros de pronto caemos en mapas mentales y caemos en creencias limitantes o negativas que nos pueden atrapar por días, por semanas, por meses o por años, en donde nosotros creamos esos patrones de una manera repetitiva y caemos en vicios del pensamiento, generando círculos viciosos, sin desatarnos de algo que nos está deteniendo, que nos está evitando crecer. Y por otro lado, podemos tener círculos virtuosos. Entonces, yo creo que es muy importante que nosotros eliminemos los vicios, que estemos atentos, que los podamos identificar. Y una vez que los identifiquemos, los eliminemos creando hábitos. Y estos hábitos primero son conscientes y a través de la práctica, a través de la destreza, del dominio, de la habilidad, los podemos después desarrollar de una manera inconsciente, de una manera habitual. Y que estemos además de una manera consciente buscando afiliarnos con otras personas que desarrollen acciones y patrones positivos, virtuosos. Es mucho mejor cuando trabajamos en equipo estar con aquellos que nos permitan saber que tenemos habilidad, saber que podemos compararla, que podemos competir, que podemos contribuir
y es mucho mejor modelar y estar cerca de gente que tiene intereses similares a los nuestros, productivos, benéficos. Depende de nosotros establecer y contribuir a la creación de esos círculos virtuosos. Vamos a entrar a la última de nuestras láminas, en donde quiero compartir con ustedes ciertos aspectos que en ocasiones olvidamos. Son aspectos en donde muchas veces formamos parte de un equipo y en ocasiones creemos que como ya estamos en el equipo, vamos a obtener una serie de beneficios de manera inmediata, incondicional y en automático. Y la verdad es que yo le llamo factores voluntarios para el desarrollo del equipo. Y yo lo defino de la siguiente manera. ¿De quién dependen la actitud, la disciplina, la exigencia, el liderazgo, el compromiso y lo que yo llamo fluir? Nuevamente vamos a revisar cada uno de estos aspectos. Y ahí me parece muy interesante porque muchas veces nosotros carecemos de la voluntad y la conciencia para darnos cuenta, para estar atentos. Y la realidad es que uno de los elementos distintivos de nuestras acciones se genera a través de la actitud. En el plano deportivo es muy común que la gente habla de actitud sin articular lo que es actitud. Es muy, muy común. Entonces, para mí es muy importante que en cualquier nivel identifiquemos un concepto, una connotación, una comprensión de la actitud. Mi propuesta es que la actitud es la respuesta frente a un estímulo. Y ese estímulo puede ser interior o externo. Por dar un ejemplo, nosotros podemos tener una actitud positiva o negativa derivada de esos estímulos en el escenario siguiente. Son las 5 de la mañana, debo de prepararme para salir al trabajo y resulta que hay frío y lluvia y yo debo tomar un transporte público. Ahí hay, sin duda, un elemento externo que está impactando mis actividades y las tareas que yo debo de desarrollar. Entonces, resulta que cuando tenemos ese estímulo externo, nosotros tenemos la oportunidad de decidir, voy a inventar un pretexto, me voy a quedar en casa, voy a llamar, voy a esperar a que pase la lluvia, voy a llamar al trabajo, voy a llegar tarde, o podemos decir, me voy a proteger de la lluvia, voy a encontrar una manera de salir, voy a caminar y llegar temprano, tomando el transporte público independientemente de las circunstancias. Puedo compartir con ustedes un ejemplo de un estímulo interno. Me duele el estómago y tengo que hacer una presentación con un grupo de alumnos en 10 minutos. Puedo excusarme y decir, me duele el estómago, me siento incómodo, lo cual es una actitud negativa. O puedo decir, me siento incómodo, puedo tomar un medicamento, puedo checarme, puedo revisar que estoy en condiciones y aún incómodo puedo ir a cumplir con mi responsabilidad que me va a dar una gran satisfacción al saber que estuve presente para mi conferencia con los alumnos. Entonces, los estímulos pueden ser internos o externos, pero la manera en la que respondemos dependen solo de nosotros. Si en el deporte resulta que estamos al final de una práctica y nos exige el coach un trabajo físico adicional, podemos tener ante ese estímulo externo una reacción de disgusto, de incomodidad negativa, o podemos decir adelante, respiramos, nos enfocamos y tratamos lo mejor que podamos hacer el ejercicio
y cumplir nuestros objetivos y metas en condiciones difíciles. Entonces yo creo que el que identifiquemos la actitud es fundamental y que podamos practicarla, que podamos dar cuenta cómo está siendo nuestra actitud ante este tipo de estímulos. Por otro lado, la disciplina. Muchas veces la gente, yo identifico disciplina como orden. Hay gente que piensa que a veces una persona disciplinada es la que deja de hacer cosas. Y a mí me parece que es una persona inútil o irresponsable. Realmente, para mí, la idea de disciplina parte del orden. Y si tenemos orden, podemos hacer todo. Yo le comparto mucho a los jóvenes cuando trabajo con ellos y tenemos grupos que salen de viaje y están en actividades diversas y se quieren divertir. Les digo, si tenemos orden, nos podemos divertir. Sin orden, nada va a ser divertido. Porque cuando perdemos el orden, tendremos problemas. Estamos en espacios que van fuera de nuestro control y tarde o temprano vamos a obtener consecuencias negativas. Entonces, el orden en cualquiera de los aspectos de nuestras vidas se traduce en disciplina, en un autocontrol y además en saber administrar nuestra energía y nuestros intereses y nuestras habilidades. El tener exigencia es fundamental. ¿Cuántas personas esperan a que venga el jefe, el supervisor, el coach, el padre o la madre a recordarles o exigirles? Y si dejaron de hacerlo, dejamos de cumplir con nuestras responsabilidades. Yo creo que cuando tenemos esa voluntad y establecemos esas acciones por iniciativa propia, definitivamente enriquecemos el trabajo del equipo, el propio, y contribuimos al crecimiento del equipo. El liderazgo es un tema que por supuesto nos puede llevar toda una plática, pero es muy importante que contemplemos que el liderazgo es un proceso. Y en ese proceso existen líderes y existen seguidores. Y para que haya líderes debe haber seguidores, para que haya seguidores debe haber líderes. Pero dentro de ese proceso, la clave es saber que el líder es una persona que tiene la capacidad de estar convencidos de una idea y convencer a otros de esa idea y llegar a un fin en común, a un fin específico. Y los líderes pueden ser positivos o negativos y pueden venir una variedad de formas y acciones, pero finalmente en el terreno constructivo y de desarrollo, el liderazgo depende de nosotros. Nadie puede esperar a que en una familia, en un equipo, en una empresa, alguien nos designe como líderes. Los líderes se proponen, se generan, ahí están presentes. Y cuando además contribuyen con autoridad, son mucho más eficaces. Finalmente, el compromiso es poderosísimo. Hay gente que habla y hay gente que expresa voluntad y dice y promete, pero hay una gran diferencia entre prometer y comprometerse. Finalmente, una promesa es una expresión unilateral de voluntad, pero es solamente una expresión. El compromiso es esa expresión unilateral de voluntad acompañada de acciones que son consistentes con aquello que se expresó. Entonces, el que nosotros nos comprometamos va más allá de las palabras. Tiene todo que ver con las acciones, pero además con que tengamos ese enlace entre lo que expresamos y lo que hacemos. Y eso genera sin duda un crecimiento propio y de la organización. Entonces, si nosotros revisamos que de nosotros dependen, entre muchas otras, pero identifiqué estas que son muy poderosas, la actitud, la disciplina, la exigencia propia, el liderazgo, el compromiso, estamos entonces en condiciones de actuar en lo que yo llamo fluir. El concepto de flow o de fluir lo desarrolla un psicólogo de nombre Mihaly Csikszentmihalyi y tiene varios libros, entre ellos uno que llamó Flow, en donde habla de los mecanismos para desarrollar un desempeño óptimo. Esta misma idea del desempeño óptimo enlaza con la idea de trabajar en la zona. Y esta idea de la zona ha sido adoptada en la familia,
en la escuela, en la empresa y en el deporte. Hoy en día, en las empresas y particularmente en el deporte, los atletas de nivel colegial y profesional hablan mucho de fluir en la zona. Y existen zonas de aprendizaje, de desempeño y de competencia. George Monfort, que fue roommate o compañero de habitación de Julius Erving, un jugador destacadísimo de básquetbol en la NBA en la década de los 70, quien además fue la imagen que inspiró muchos de los movimientos de Michael Jordan, cortó su carrera deportiva cuando estaba justamente en la Universidad de Massachusetts, cayó en una crisis existencial, tuvo que acudir al yoga, a la meditación y finalmente al mindfulness, a la atención plena y a teorías técnicas de sanación a través de un trabajo interno. En su libro, The Mindful Athlete, el atleta con conciencia plena, hace una metáfora que a mí me encanta compartir y que ahora comparto con ustedes, que tiene que ver con esa zona de desempeño y con esa zona de plenitud. Él hace una descripción de un huracán y nos pregunta qué es lo que sucede en un huracán. Pues normalmente en un huracán y alrededor del huracán hay destrucción y hay caos. Pero curiosamente en el centro, en el ojo del huracán, hay quietud, hay paz. De una manera tan interesante y tan peculiar que inclusive puede un piloto entrar en un avión especializado y tener un trayecto dentro del ojo del huracán para hacer un análisis de su intensidad, de su rumbo, de su dirección. Y es muy curioso cómo describe que en medio del huracán tú puedes fluir, en medio del caos y de la distracción y de la destrucción. Yo los llevo a pensar en lo que sucede en el deporte cuando estamos jugando ante 3,000, 5,000, 20, 40, 60, 70,000 aficionados. O cuando estamos en un escenario familiar en medio de una situación apremiante, con problemas de salud o problemas económicos o en una crisis existencial o económica, o con lo que pasa en la empresa cuando estamos negociando en una situación hostil o que tiene que ver con decisiones trascendentes para la empresa o para ti mismo como profesionista. Hay una gran diferencia cuando estamos abrumados con el entorno o cuando estamos ahí fluyendo, justamente viviendo nuestro potencial, haciendo las cosas de manera automática, inconsciente, pero todo esto es derivado de una práctica, de una destreza, de un dominio, de generar patrones como los que hemos descrito anteriormente. Aquí los invito yo a que regresemos a esa descripción original del funcionamiento maravilloso del organismo humano. ¿Cómo pueden esas células, tejidos, órganos, aparatos y sistemas trabajar de una manera funcional? Y si nos damos cuenta, son trabajos especializados. Lo mismo sucede en la familia, cuando cada quien tiene una tarea especializada, cuando cada quien tiene su peculiaridad, su talento y su desarrollo y su convicción y contribuye al bien familiar. Lo mismo sucede en el deporte, cuando tenemos en la posición adecuada al jugador, al atleta adecuado, al coach preparado, capacitado en el espacio de responsabilidad que le corresponde. Cuando teníamos además funciones, entrenamientos, capacidades y sobre todo especialidades para desarrollar trabajos que después se van uniendo, donde hay unidad en la diversidad y hay una claridad de objetivos y sobre todo de aspiraciones tangibles. Y como es notorio en la empresa, cuando nosotros vemos con claridad que existen rangos,
que existen especialidades, grupos de trabajo, que existe además, en el mejor de los casos, una cultura institucional claramente definida en donde podemos encajar siguiendo con nuestra individualidad, teniendo nuestras características propias. Entonces, si regresamos también a aquella figura de la fórmula matemática del 1 más 1 son 3, desde el punto de vista de psicología funcional, yo creo, amigos, que claramente se puede manifestar en la familia, se puede manifestar en el deporte y en la organización si nosotros estamos atentos, si nosotros tenemos muy claro cuál es nuestra pasión, si tenemos muy clara nuestra especialidad, si podemos fluir, si tenemos el compromiso, si tenemos la disciplina, si tenemos el conocimiento y además la confianza para desarrollarnos. Yo estoy convencido que el trabajo en equipo se vuelve funcional cuando cada quien hace lo que corresponde. Cada quien hace aquello para lo que está preparado, aquello en lo que está entrenado y además donde desarrolla sus propias ideas y sus talentos. Para mí, la forma más importante del desarrollar un trabajo en equipo es teniendo conciencia, teniendo responsabilidad y sabiendo que hay una gran satisfacción que nosotros recibimos al ser parte de un equipo, de una familia, de una organización. Quiero compartir para ustedes brevemente algunas lecturas que están relacionadas justamente con este tema, que creo que pueden ser de su interés. Aquí comparto para ustedes 3 libros, uno de ellos en el terreno plenamente organizacional, otro que tiene que ver con el deporte y además con la industria y la vida, escrito por coaches destacados de la NFL, y uno más que tiene que ver con John Bradshaw, que fue uno de los psicólogos más trascendentes en terapia familiar a finales del siglo pasado, y es precisamente a quien se atribuye esa fórmula que compartía yo con ustedes de 1 más 1 son 3. Quiero, para finalizar, compartir con ustedes un momento trascendente, muy importante en mi vida deportiva, que tuvo además un impacto poderoso en mi vida personal, en mi plataforma de desarrollo y por supuesto, en el aspecto trascendental como ser humano. Y es una foto que creo que de una manera poderosa representa lo que para mí es un equipo funcional, un trabajo en equipo funcional. Yo los invito a que después de todo lo que hemos platicado, puedan ver este escenario. Y en mi opinión, este escenario reúne todas las condiciones de las que hemos platicado durante los últimos minutos. Vemos un equipo integrado, uniforme, organizado, concentrado, enfocado en una tarea, en un ambiente que pudiera ser distractor, emotivo, que tiene emociones, que tiene retos, que tiene aspectos que pueden generar un estímulo externo e interno, que pueden provocar cambios de actitud, cambios de desempeño, pero finalmente, en mi opinión, en un equipo de excelencia, cada jugador hace su trabajo y está preparado para hacer el trabajo de otro compañero. Al inicio, durante y al final, lo más importante, en mi opinión, es el equipo, la misión del equipo. ¿Para qué existe el equipo? Porque cuando nosotros sabemos que lo más importante es el equipo, nos beneficiamos directamente. Y si nuestro equipo es nuestra familia, y si nuestro equipo es nuestra comunidad, y si nuestro equipo es
el equipo al que representamos en el deporte y a través del cual representamos a un barrio, a una colonia, a una institución educativa, a una comunidad completa. Eso es lo más importante. Si nuestro equipo es la empresa que iniciamos o en aquella en la que participamos y que puede dar sustento a otras familias y otros grupos, debemos protegerlo. Yo creo, concluyendo, que es muy importante que regresemos a esa visión de la maravilla de el funcionamiento del organismo humano. Creo que cuando nosotros tengamos un balance y cada uno de nuestros órganos realice el trabajo para el cual está diseñado, tendremos una vida más sana, más productiva. Y si cada uno de nuestros entornos tiene ese perfil y esa visión, seguramente nuestra familia, nuestro equipo deportivo, nuestra organización serán sanos y podremos contribuir activamente, podremos transformar de una manera positiva y consistente nuestra realidad. Estaremos trabajando del yo hacia el nosotros. Estaremos fluyendo justamente para estar en el escenario de trabajo en equipo. Les agradezco muchísimo la atención que nos han brindado esta noche y les invito a que nos acompañen la próxima semana, el miércoles, a las 8 de la noche, en una edición más de Aprender y Compartir. Muchísimas gracias.